Obviamente el auditor está asumiendo una responsabilidad de verificar si la empresa a quien le está haciendo la auditoría, la firma o el auditor, está cumpliendo con la aplicación de leyes y reglamentos a las que una empresa está sujeta a cumplir. Entonces, para esto, obviamente, es necesario saber a qué leyes se encuentra sujeta una empresa, jóvenes. Recuerden que todas las empresas, tanto en Guatemala como en cualquier empresa en cualquier país del mundo, todas las empresas están sujetas a cumplir con leyes y reglamentos, todas. No hay ninguna empresa que opera ilegalmente, no empresa. Si una empresa opera ilegalmente, ese es un delito. Todas las empresas para que tengan derecho a operar legalmente, obviamente deben cumplir con todas las disposiciones legales y reglamentarias, ¿verdad? Entonces, el auditor tiene la responsabilidad de verificar si la empresa está cumpliendo con la aplicación de leyes a las que está sujeta a cumplir. No sé si me explico. Entonces, yo quiero la participación de ustedes, mis estimados estudiantes, y quiero que me cuenten y que me digan ustedes a qué leyes se encuentra sujeta una empresa. ¿Creen ustedes? ¿Qué leyes las empresas deben cumplir en Guatemala? Yo sé que hay leyes que todas las empresas deben cumplir, como también hay ciertas leyes específicas para determinadas empresas específicas también. Entonces, quiero que me comenten ustedes, ¿qué leyes creen ustedes que las empresas están sujetas a cumplir, jóvenes? Buenas noches, Lick. Tal vez en sí todo el código de trabajo entraría ahí, o no sé. Claro que sí, Diego, sí, claro, el código de trabajo. Muy bien, excelente. Lick, Buenas también pueden noches. ser las leyes de las de Las leyes, tributos, las tributarias. las leyes tributarias, exactamente, Mercedes, las leyes tributarias, exactamente, todas las leyes de impuestos que más adelante las vamos a comentar. Sí, Carlos Avendaño quería hablar. Lo mismo que la compañera, licenciado, pensé en el código tributario también. También el código tributario, exactamente. Muy bien, ¿alguien más que quiera opinar? ¿Alguien más que quiera opinar? Y luego para que yo empiece a comentar. Lick, una consulta, no sé si aquí también entrarían las políticas que cada empresa tiene o no. Políticas no, porque no son leyes. Principalmente se está refiriendo a las leyes, ¿verdad? Gracias, Diego. Pero todo eso las políticas ya es parte del control interno, ¿verdad? Ujú. Muy bien. Miren, jóvenes, todas las empresas están regidas bajo una ley suprema, y esa ley suprema se llama la Constitución Política de la República. Todas las empresas, obviamente, operan bajo la Constitución, o sea, todas las empresas, ahí le da el derecho de empresa, los derechos y obligaciones, o sea, más que todo el derecho de emprender, el derecho a la persona, el derecho a la vida, el derecho al trabajo, el derecho a todo. O sea, prácticamente la ley suprema en Guatemala se llama Constitución Política de la República, y ahí nadie escapa. Todas las empresas deben cumplir con lo establecido en la Constitución Política de la República. Y de ahí que si es una empresa mercantil, una empresa mercantil pueden ser agropecuarias, industrias, comerciales, financieras, etcétera. Esas empresas están desde el momento en que se constituyen legalmente a través de una escritura de constitución, obviamente lo tienen que hacer bajo la figura del Código de Comercio o bajo el y también bajo el Código Mercantil. Entonces, obviamente esos dos códigos, tanto el de comercio mercantil, establecen las formas de negocios, cómo deben operar las sociedades, los tipos de sociedades, ya cuál debería ser el capital mínimo autorizado, suscrito y pagado,
cómo se debe estructurar una empresa, que debe existir un consejo de administración. Ese consejo, cada uno de ellos tiene sus propias funciones y atribuciones, y así sucesivamente el código de comercio y el código mercantil dan la pauta para ciertos aspectos que deben cumplir las empresas mercantiles. Pero igual, muy bien, como le decía Mercedes y como también lo decía Carlos, están obligadas las empresas, casi que todas, a cumplir con las leyes tributarias. ¿Y cuáles son esas leyes tributarias? Está la ley del impuesto sobre la renta, que es el decreto 10-2012, reformado por el decreto 19-2013. Obviamente esta ley obliga a las empresas a tributar sobre sus utilidades, sobre sus ganancias, según el régimen en que se encuentra inscrita la empresa. Puede ser el régimen sobre utilidades o el régimen simplificado sobre ingresos, el 5 y el 7%. Pero de todas formas, las empresas deben observar y aplicar el cumplimiento de esta ley. Está la ley del impuesto al valor agregado, la ley del IVA, tanto en sus compras como en sus ventas. En las compras deben pedir factura, deben documentar sus compras para ser deducibles, le dan derecho a reconocer un crédito fiscal, y si facturan, pues todas sus ventas, si venden, pues todas sus ventas tienen que ser facturadas, cobrar el IVA al cliente, determinar la diferencia entre el IVA crédito y el IVA débito. Si es más el IVA débito, se manda a pagar a la SAT. Si es más el IVA crédito, pues me queda un remanente de crédito y queda para el siguiente periodo. Pero todas las empresas se deben regir también bajo la ley del impuesto al valor agregado, IVA. También las empresas están obligadas a cumplir con la ley del impuesto de solidaridad, la ley del ISO. Deben pagar trimestralmente un impuesto, ya sea sobre los ingresos o sobre los activos, el que sea mayor, el 1%, ¿ya? Sobre los ingresos o activos del año anterior, y hacer pago trimestral del ISO. Deben hacer pagos trimestrales del impuesto sobre la renta. O sea, ahorita precisamente el trimestre que está concluyendo, ahorita el 31 de marzo, perdón, el trimestre que concluyó el 31 de marzo, pues entre hoy y mañana, bueno, todavía hay chance para presentarlo el día lunes, pero hay que pagar el impuesto trimestral de impuestos sobre la renta. Y así sucesivamente. Está la ley de timbres, la ley de impuesto de papel sellado, timbres fiscales, está la ley del IUSI, por ejemplo. Si tienen bienes inmuebles, pues hay que pagar el IUSI, el impuesto único sobre bienes inmuebles, y así sucesivamente. Y obviamente esas empresas están obligadas a cumplir con lo establecido en el Código Tributario, ¿verdad? O sea, el Código Tributario es el código que regula todos los procedimientos de tributación y las sanciones correspondientes sobre incumplimientos. Muy bien, pero finalmente todas las empresas están obligadas a cumplir con leyes, y entonces el auditor, como parte de su auditoría, debe conocer el entorno de la empresa, debe conocer la naturaleza del negocio. O sea, por eso es que es tan importante aplicar la NIA 315, que es la evaluación del control interno, el entendimiento del entorno de la entidad, para que el auditor pueda determinar entonces a qué leyes está sujeta la empresa a cumplir. Y entonces el auditor, al momento de hacer su auditoría de los estados financieros, parte de su responsabilidad es revisar, verificar si la empresa está aplicando y cumpliendo adecuadamente con las leyes y regulaciones a las que está sujeta una empresa. Esa es en sí la esencia de esta unidad. Ahora, va a depender de la naturaleza del negocio. Recuerden que hay empresas que están sujetas a cumplir con ciertas leyes específicas, ¿verdad? O sea, ciertas leyes para ciertas empresas que son muy específicas. Por ejemplo, no les quiero, o sea, les quiero poner un ejemplo. Por ejemplo, los bancos, ¿verdad? Esos bancos, además de cumplir con las leyes que ya mencioné anteriormente, también los bancos están obligados a cumplir con un grupo de leyes, se llama la Ley de Bancos y Grupos Financieros, así se llama, y es una ley la Ley de Bancos y Grupos Financieros son leyes específicamente para los bancos. Entonces, si un auditor le está haciendo la auditoría a una entidad bancaria, obviamente el auditor tiene que saber que esa entidad bancaria debe cumplir
con la ley de bancos y grupos financieros, pero para esto el auditor tiene que dominar y tiene que saber y tiene que conocer esas leyes. Porque ¿cómo el auditor puede detectar o determinar si está cumpliendo o no si no las conoce, ¿verdad? Entonces, esto son algunos aspectos que yo les estoy comentando a ustedes en este momento, pero también hay otras leyes que ciertas empresas específicas están obligadas a cumplir, como cuáles, jóvenes. Quisiera que ustedes, por ejemplo, o sea, yo ya les puse un ejemplo, los bancos están obligadas a cumplir con ley de bancos y grupos financieros, pero hay ciertas empresas que están obligadas a cumplir con ciertas leyes específicas. ¿Qué me pueden platicar ustedes respecto a esto? Espero comentarios, jóvenes. Buenas noches, licenciado. Buenas noches, Samuel. Mire, tal vez así como los restaurantes, por ejemplo, que también tienen que cumplir con controles de calidad y todo eso, no sé. Sí, es cierto. Sí, pero ¿qué ley, por ejemplo, o sea, específica? ¿Será que hay una ley que los obliga a cumplir con eso? Licenciado, las cooperativas, Sí, Carlos. solo que no recuerdo el nombre de la ley ahorita, pero yo recuerdo que, bueno, en Derecho 2 se mencionó un poquito acerca de eso, de que también se rigen por alguna ley específica, solo no recuerdo el nombre. Gracias, Carlos. Sí, las cooperativas se rigen bajo la ley de cooperativas, así se llama, o sea, hay una ley de cooperativas. Pues, o sea, las cooperativas están obligadas a cumplir con todas las leyes que ya mencioné tributarias, pero además están obligadas a cumplir con esa ley específica, las cooperativas, ya sea de ahorro y crédito, o cualquier tipo de cooperativas, hay una ley de cooperativas específicamente. Muy bien, ¿qué más me pueden decir? Muy bien, ahí ya me dijo Carlos, ley de cooperativas. Samuel me dijo ley de restaurante, o sea, todo cumplir con control de calidad. Quizá es el código de salud, ¿verdad? El código de salud, pero más las químicas farmacéuticas, por ejemplo, las químicas farmacéuticas que fabrican medicamentos. Esas empresas yo le puedo dar fe y con seguridad que esas empresas sí deben cumplir obligadamente con el código de salud, porque ellos fabrican medicamentos, ¿verdad? ¿Ya? Pero ¿qué más leyes, jóvenes? Tal vez las empresas que tienen incentivos fiscales que están bajo el decreto, algunas bajo el decreto 2989. Muy bien, exactamente. Esa es la ley, se llama la ley de fomento a la actividad y la ley de fomento a la actividad de exportación y actividad de maquila, así se llama. Ley de fomento a la exportación y actividad de maquila. Si es una maquila, todas las maquilas están obligadas a cumplir con esa ley que dice Aníbal, el decreto 2989, que así se llama, o sea, son ciertos privilegios fiscales que les dan a ellos, ciertos incentivos fiscales. Ellos, por ejemplo, ellos pagan un salario mínimo menor al salario mínimo que pagan las demás empresas. Esas empresas tienen una exención por 10 años del impuesto sobre la renta. Esas empresas, si van a importar inventarios para producirlos en Guatemala, manufacturar y luego exportar, estas importaciones que ellos realizan no pagan IVA en aduanas, no pagan derechos arancelarios también. O sea, tienen una serie de beneficios, pero esas leyes, su principal objetivo es fomentar la generación de empleo en Guatemala. O sea, obviamente es fomentar el empleo, de tal manera que esas empresas tienen incentivos para generar muchas plazas en Guatemala. O sea, por ejemplo, los call centers, ¿verdad? Los call centers, esas empresas también se rigen por el 2989, ¿ya? Entonces, y así sucesivamente, o sea, pero si es una zona franca son aquellas empresas que operan en cierto territorio que se llama extraterritorial, y hay zona franca en Puerto Barrios, hay cierta, aquí en Puerto Quetzal, en Amatitlán, también hay ciertas áreas que son zonas francas, que es como si estuvieran en otro país, ya se consideran las extraterritorial porque ellos operan en Guatemala, pero aunque están operando en territorio de Guatemala, ese sector, esa área geográfica es extraterritorial, se considera como si estuvieran en otro país. Entonces, pues, esas empresas se rigen por una ley de zonas francas, ¿verdad? Entonces, también, el auditor, si hace una auditoría a una empresa de este tipo, tiene que saber a qué ley está sujeta para entonces el auditor, con toda propiedad,
debe verificar, revisar si la empresa está cumpliendo con las disposiciones legales y reglamentarias, con las leyes y reglamentos que dice esta unidad, porque así se llama esta unidad, responsabilidad del auditor respecto a verificar la aplicación de leyes y reglamentos por parte de la empresa a quien le estoy haciendo la auditoría de estados financieros, ¿verdad? Y así sucesivamente. Hay otro tipo de empresas, jóvenes, como por ejemplo, los bancos también están obligados a cumplir, además de cumplir con la ley de bancos y grupos financieros, ellos también están obligados a cumplir con otra ley que se llama la ley contra lavado de dinero u otros activos. Está la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo, o sea, los bancos. Y no solamente los bancos, están las cooperativas de ahorro y crédito, también Carlos Avendaño. Las cooperativas de ahorro y crédito también están obligadas a cumplir con la ley contra el lavado de dinero, la ley para prevenir y reprimir el financiamiento del terrorismo. Y no solamente son esas, por ejemplo, está la ley, las empresas que venden vehículos, las agencias de carros, las agencias de... O sea, ¿por qué estas empresas también deben cumplir con la ley contra el lavado de dinero? Porque hay muchos compradores que se acercan a las agencias de carros a comprar vehículos en efectivo. O sea, resulta que llevan 300,000 quetzales en efectivo y compran un carro. Las empresas que venden joyas también, las empresas que venden joyas, también a veces compran joyas de 20,000, 30,000 quetzales y pagan en efectivo. ¿Por qué? Porque están lavando dinero, o sea, lavado de dinero. Entonces, por eso es que esas empresas están las inmobiliarias, por ejemplo. Las inmobiliarias también deben cumplir con la ley contra el lavado de dinero. ¿Por qué? Porque ellos venden terrenos, venden casas, y muchas veces se venden terrenos, se venden casas, comprando esos inmuebles con dinero ilícito. Lavar dinero es legalizar el dinero sucio, mal habido, o sea, de una proveniencia ilícita, ¿verdad? Ese es el punto. Entonces, el auditor, señores, tiene que saber todo esto, o sea, de lo contrario, si yo no sé a qué ley se encuentra sujeto a una empresa, estoy perdido, prácticamente estoy auditando nada, porque no sé a qué ley se está sujeta a cumplir. Es parte de su auditoría. Y no solamente son leyes, porque aquí la unidad dice también, y consideración del fraude. Recuerden que las empresas son vulnerables de cometer fraudes, y o sea, cualquier empresa siempre va a existir un riesgo que se estén cometiendo fraudes en una empresa. Entonces, el auditor también tiene responsabilidad, como parte de su auditoría, detectar, determinar e informar si la empresa está cometiendo fraudes, con base en la NIA 240. Entonces, ¿qué pasa si una empresa, por ejemplo, bueno, y hablemos, por ejemplo, hay, por ejemplo, los hoteles, ¿verdad? Los hoteles están obligados a cumplir con la ley con un impuesto del INWAC, ¿verdad? Si es una ONG, una asociación no gubernamental, obviamente hay una ley de organizaciones no gubernamentales. Si es una fundación, también se rigen por la ley de organizaciones no gubernamentales. Si es una medio de comunicación, radio, por ejemplo, es televisión, ellos están obligados a cumplir con el timbre de prensa. Ellos están obligados a cumplir con una ley específica que se llama timbre de prensa. Por ejemplo, ¿qué les iba a decir ahorita? El tema de las municipalidades también con la ley. ¿Quiénes? Disculpe, Mercedes. Fomento municipal. Las municipalidades también entran dentro de este rubro. Sí, está la ley de fomento municipal, ¿verdad? Está la ley, sí, está la ley de fomento municipal, si es una empresa gubernamental. Si es una entidad estatal a quien está haciendo auditoría, ellos deben cumplir con la ley orgánica del presupuesto, con la ley de compras y contrataciones. Y, miren, señores, ¿quién no tiene que saber el auditor? Pues por eso es que realmente el auditor tiene que tener mucho conocimiento. ¿Por qué? Porque parte de su auditoría debe saber. Por ejemplo, las minerías, dice Carlos Avendaño, las minerías también o sea, está la ley de minas, ¿verdad? O sea, y así, si es una empresa que vende combustible, hidrocarburos, o sea, debe cumplir con la ley de distribución, con el impuesto de distribución, ¿verdad? El IDP, el famoso IDP. Diana dice los hoteles. Sí, también los hoteles, es lo que decía, ellos deben pagar un impuesto del INWAC del 10% y así.
Entonces, ese es el espíritu de esta unidad, jóvenes. El espíritu de esa unidad, lo que yo quiero llegar a vender la idea, es que el auditor asume una responsabilidad directa desde el momento en que acepta el encargo de auditoría. Entonces, parte de mi responsabilidad es detectar, verificar si la empresa está aplicando adecuadamente y si está cumpliendo con las leyes y reglamentos. Y considerar si no hay fraudes en una empresa. ¿Qué pasa? ¿Cuál debería ser la actitud del auditor, por ejemplo, si él determina que la empresa no está cumpliendo con las leyes y reglamentos, jóvenes? O sea, ¿qué pasa? ¿Cómo se llama al incumplimiento de leyes? Vamos a ver, ¿cómo se llama esa palabra? Hay una palabra cuando la empresa está incumpliendo con las leyes y reglamentos a las que está sujeta a cumplir. ¿Cómo se llama esa palabra? No. Se llama... Omisos, tal vez, Lick. ¿Cómo? Omisos, Omisos. no. No, omisos es en azar, ¿verdad? Omisos es en azar, no. Se llama irregularidades. Cuando una empresa no cumple, está cumpliendo actos irregulares, esa es una irregularidad y ese es incumplimiento de leyes. Entonces, cuando una empresa está involucrada en irregularidades, si una empresa no paga sus impuestos como debe ser, tal y como le establecen las leyes, es una evasión tributaria o es una elusión tributaria. Y obviamente ahí viene el otro delito de defraudación tributaria, defraudarle, o sea, está relacionado con fraude también. Defraudación aduanera, por ejemplo, ustedes se han dado cuenta de ciertas empresas que importan y pasan de contrabando la mercadería, o sea, más bien no es importación, es contrabando. Y el contrabando es un delito de defraudación aduanera. Entonces, esa es una irregularidad. ¿Por qué? Porque la empresa no está cumpliendo con las leyes específicas para poder operar adecuadamente. Entonces, obviamente, de la misma manera, si el auditor detecta que la empresa no está cumpliendo, o sea, si la empresa está cometiendo actos fraudulentos, se están cometiendo, hay fraudes dentro de una empresa, entonces el auditor tiene la responsabilidad, ya sea de que se estén cometiendo fraudes o que no se estén cumpliendo con las leyes y reglamentos, el auditor lo debe detectar y lo debe informar, lo debe revelar como parte de su informe. Entonces él ahí descarga responsabilidad. Pero si el auditor no lo informa, y lo peor es si el auditor ni siquiera lo detecta, y nuevamente si no lo detecta no lo va a informar, él está asumiendo una responsabilidad de asociación ilícita. Si la empresa es demandada, si la empresa después es detectada por otro organismo, que hay irregularidades, hay defraudación, hay fraudes, y de repente el auditor emitió una opinión limpia, ¿va? Dijo que todo estaba bien, y ahí el auditor tiene una asociación ilícita, ¿va? Entonces el auditor se involucra en el problema. Por lo que el auditor tiene esa responsabilidad de revelarlo en su informe como parte de la auditoría de los estados financieros, jóvenes. Entonces, ese es el punto. Ahora, obviamente, si el auditor detecta que la empresa tiene severos problemas fraudulentos, irregularidades, y donde él determina que está en riesgo, mejor él renuncia al trabajo. O sea, eso es lo más ético, es renunciar si hay indicios de incumplimiento con leyes, si hay indicios de fraudes, y si el auditor considera que al revelarlo pone en peligro su integridad física, mejor el auditor decide por renunciar. De la misma manera, yo no sé si ustedes saben, pero los auditores son obligados ante la IVE. La IVE es la Intendencia de Verificación Especial, en donde se reportan mensualmente se hacen reportes, no solo mensual, sino es trimestral, también semestral, reportes ante la IVE, ya, o sea, todos los reportes que las empresas obligadas deben cumplir, o sea, si es banco, si es aseguradora, si es cooperativa, si es una empresa que vende vehículos, si es una empresa que vende joyas, todas están obligadas a hacer reportes mensuales ante la IVE, y el auditor debe verificar si esas empresas obligadas ante la IVA están cumpliendo con lo establecido en la ley contra el lavado de dinero.
Si el auditor detecta que no están cumpliendo y si el auditor detecta que hay indicios de lavar dinero, es como que si yo estuviera haciendo auditoría a un banco, ¿verdad? Y de repente hay un inversionista, hay un cuentaviente que su perfil es ahorrar de repente 2,000, 3,000 al mes y así su perfil de repente ahorró 1,000,000. Entonces, esa es una operación sospechosa. Entonces, el auditor lo detecta y lo investiga. Si el auditor determina que son indicios de lavado de dinero, el auditor lo debe reportar ante la IBE, porque el auditor es persona obligada ante la IBE, lo debe revelar, lo debe reportar. Entonces, la IBE ya investiga y lo denuncia en el Ministerio Público, y así vienen los casos de investigación, cateo de casas, cateo de negocios, y Ministerio Público, hay prisión preventiva, mientras se investiga, ¿verdad? Si se declara culpable o no de lavado de dinero, y así, por eso es que el auditor sí asume una gran responsabilidad, jóvenes. Esto les quería comentar a manera de... Y fíjense que no he leído la presentación, pero acá, ese es el tema. Vamos a ver primero lo relacionado con los fraudes, ¿verdad? Vamos a leer algunas presentaciones ahorita, después de haber explicado lo que ya comenté. Ya voy a apreciar. ¿Sí ven la presentación ahí? Sí, le. Muchas gracias. Gracias. Dice, responsabilidades del auditor en la auditoría de estados financieros con respecto al fraude. El alcance de esta norma es esta norma internacional de auditoría. Trata de las responsabilidades que tiene el auditor con respecto al fraude en la auditoría de estados financieros. O sea, obviamente, la NIA 240 le dice, mire, señor auditor, usted es responsable. Si en la empresa hay fraude, lo tiene que detectar y lo tiene que informar. Obviamente, ¿cómo se logra detectar un fraude? Es aplicando la NIA 315. Y esta 315 es identificación y valoración de los riesgos de incorrección material mediante el conocimiento de la entidad y su entorno y el control interno. O sea, obviamente el auditor tiene la obligación de evaluar el control interno y solamente de esa manera él puede comprender y puede tener un entendimiento del entorno de la entidad. Entonces, evaluando el control interno, el auditor puede detectar indicios de irregularidades. ¿Sabe por qué? Porque él está identificando y valorando los riesgos de fraudes, por ejemplo, que puede existir. Y entonces el auditor lo detecta. O sea, hay algún indicio en esta investigación a través de la evaluación del control interno, pero entonces el auditor responde a dichos riesgos valorados. O sea, esos riesgos pueden tener un impacto, lo puede tener una valoración de nivel alto, medio o bajo, y en función a la valoración del riesgo, así va a ser la respuesta inmediata del auditor. O sea, el auditor responde inmediatamente a los riesgos de dimensión alta. Y obviamente prioriza esas áreas y obviamente le da menos importancia a los riesgos de nivel bajo. Entonces, el auditor, ¿cómo responde el auditor de riesgo? Diseñando las técnicas y procedimientos de auditoría para responder a los riesgos valorados en relación con los riesgos de incorrección material debido a fraude. Recuérdense que los estados financieros, recuérdense, jóvenes, ¿cuál es el objetivo de una auditoría de estados financieros? El objetivo es emitir una opinión o un dictamen en donde el auditor expresa que los estados financieros presentan razonablemente la situación financiera a una fecha determinada. Pero para que yo diga que los estados financieros son razonables, o sea, están correctos, es porque yo tengo un alto nivel de seguridad. Oigan bien, tengo yo un alto nivel de seguridad de que los estados financieros tomados en su conjunto están libres de incorrección material por fraude o por error. O sea, una irregularidad de fraude o un incumplimiento a una ley, señores, puede originar una incorrección material en los estados financieros, ya sea que se deba a fraude o a error. Los estados financieros, señores, están afectados únicamente por dos razones. Por una incorrección, primero tiene que existir una incorrección material y después esa incorrección material puede deberse a fraude o por error. Pero ese es el tema principal. ¿Cuáles son las características del fraude? Dice que las incorrecciones en los estados financieros pueden deberse a fraude o error. O sea, obviamente, señores, esto, como yo les dije anteriormente, un incumplimiento en ley o un fraude puede causar una incorrección material en los estados financieros y esa incorrección puede deberse a fraude. Y hay una diferencia entre fraude y error. ¿Cuál creen ustedes que es la diferencia entre fraude y error? La intención, Lick. La intención, gracias, sí, claro, la intención. Obviamente el fraude es un hecho intencional.
El fraude se comete con premeditación y con alevosía. Ya va premeditado, pues ya hay una intención de cometerlo. Mientras que el error no hay intención. El error se comete por desconocimiento, por negligencia. Pero de todas maneras, ya sea que sea fraude o error, siempre van a causar una incorrección material. Y obviamente el fraude, señores, el fraude es originado por un incumplimiento en leyes. Y también muchas veces no se cumple con las leyes por error, por desconocerlas, ¿verdad? Entonces el auditor tiene que estar atento a estas dos situaciones. El factor que distingue el fraude del error es la acción subyacente que da lugar a la incorrección en los estados financieros, sea o no intencionada, ¿verdad? Aunque fraude es un concepto jurídico muy amplio, porque el fraude, hay fraude tecnológico, hay fraude financiero, hay fraude electoral, hay fraude, o sea, la corrupción, por ejemplo, todo el tema de corrupción es producto del fraude. Entonces, el fraude es un concepto muy amplio, ¿verdad, jóvenes? Es un concepto muy amplio, pero al auditor le concierne únicamente todos aquellos fraudes que tienen que ver con incorrecciones materiales en los estados financieros. O sea, el auditor le compete y tiene responsabilidad única y exclusivamente con aquellos fraudes que están originando una incorrección en los estados financieros, ¿de acuerdo? Entonces, para el auditor son relevantes dos tipos de incorrecciones intencionadas. Las incorrecciones debidas a información financiera fraudulenta y las debidas a una apropiación indebida de activos. Es que hay dos tipos de fraudes. Esos dos tipos de fraudes es incorrección debida a información financiera fraudulenta, es maquillar los estados financieros, es aparentar una situación diferente que la empresa no tiene. Es como que yo decía que la empresa tiene, por ejemplo, en inventarios, tiene 10 millones cuando yo sé que solo tiene 2 millones de quetzales. Es como si yo dijera que tiene inmuebles por 1 millón de quetzales, cuando realmente la empresa debería tener inmuebles por 10 millones de quetzales. Y así, esa información financiera fraudulenta es aparentar una situación financiera que la empresa no tiene. Quizá yo puedo maquillar para presentar un panorama solvente de la empresa, un panorama de solidez, de liquidez, y a lo mejor la empresa tiene problema de liquidez, no tiene solvencia, está en un riesgo de continuar como empresa en funcionamiento, está ante un riesgo de negocio en marcha. Entonces, pero yo maquillo los estados financieros, presento una información financiera engañosa, porque ese es el fraude, es un engaño, es una intención de dañar a muchas personas. Ese es el problema de un fraude. Y las debidas a una apropiación indebida de activos se está refiriendo al robo de activos, a malversación de dinero. Es apropiarse indebidamente del dinero, de los inventarios, de los activos fijos, robar, malversar, jinetear fondos. A eso se debe realmente. Entonces, pero de todas formas, esos son dos tipos de incorrecciones. Intencional, tanto el fraude como la apropiación indebida es intencional. Si alguien va a robar, es porque tiene mala intención. Entonces, esas son las características del fraude. Obviamente, la responsabilidad con relación a la prevención es que los responsables del gobierno, o sea, la administración de la empresa, son los principales responsables de prevenir y detectar el fraude, no es el auditor. Claro está que el auditor es responsable como parte de su auditoría detectarlo e informarlo, pero a nivel interno es la dirección, es el gobierno de la empresa, son los responsables de implementar procedimientos de control para prevenir, controles internos preventivos y controles internos detectivos. O sea, porque es que hay dos tipos de control, el preventivo y el detectivo. El preventivo es para prevenir que no se cometan, y el detectivo es aquel procedimiento de control que ayude a detectar cualquier fraude cuando ya se dio. Entonces, pero son los responsables de la empresa, son ellos, el gobierno de la empresa, la dirección, el gobierno corporativo o la alta administración son los responsables de prevenir y detectar. Y el auditor, quiero aclarar, él es responsable como parte de su auditoría detectarlo, ¿verdad? Si hay
fraudes o hay irregularidades. Es importante que la dirección supervisada por los responsables del gobierno de la entidad ponga gran énfasis en la prevención del fraude. O sea, obviamente es muy importante que le pongan mucha importancia a prevenir antes que sucedan las cosas, lo que puede reducir la oportunidad de que este se produzca. Obviamente, cuando hay procedimientos que ayuden a prevenir el fraude, es más difícil que las personas cometan fraude porque saben que los van a detectar. Entonces, así como en la disuasión de dicho fraude, lo que puede persuadir a las personas a no cometer fraude debido a la probabilidad de que sea detectado y se sancione a la persona que lo cometa, ¿verdad? El auditor que realiza una auditoría de conformidad con las NIAs es responsable de la obtención de una seguridad razonable de que los estados financieros considerados en su conjunto están libres de incorrección material debido a fraude y error. O sea, y eso es parte del dictamen del auditor. Recuerden que cuando yo les dije al principio, cuando un auditor da una opinión limpia, una opinión no modificada, es porque él tiene un alto nivel de seguridad de que los estados financieros están libres de incorrección material por fraude o por error. Entonces, el auditor que realiza, entonces el auditor es responsable de mantener una actitud de escepticismo profesional. El escepticismo es tener una mente cuestionante de la evidencia, es tener la evidencia y cree el auditor no tenerla. Es incredulidad. Es una mente cuestionante, es una mente inquisitiva el auditor. O sea, si el auditor tiene indicios que la empresa está incumpliendo con leyes, si el auditor tiene indicios que se está cometiendo fraude, esto aumenta, eleva el escepticismo del auditor. O sea, el escepticismo es no creer, es tener la evidencia y cree no tenerla. Entonces esto lo lleva al auditor a ser más investigador, profundizar más en la investigación. Entonces el auditor, él es el responsable de mantener esa actitud de escepticismo profesional durante toda la auditoría, teniendo en cuenta la posibilidad de que la dirección eluda los controles y reconociendo el hecho de que los procedimientos de auditoría que son eficaces para la detección de errores pueden no serlo para la detección de fraudes. O sea, el auditor siempre debe mantener esa actitud de escepticismo profesional en toda la auditoría, jóvenes. Los objetivos del auditor son identificar y valorar los riesgos de incorrección material en los estados financieros debido a fraude. O sea, obviamente él tiene que identificar y darle una valoración si el fraude es causa un nivel de incorrección alto, ¿verdad? O es un nivel de incorrección medio o bajo, y así va a ser la respuesta del auditor. Es obtener evidencia de auditoría suficiente y adecuada con respecto a los riesgos valorados de incorrección material debido a fraude mediante el diseño y la implementación de respuestas apropiadas. Responder adecuadamente al fraude o a los indicios de fraude identificados durante la realización de la auditoría. Eso es mediante el diseño de técnicas y procedimientos de auditoría tendientes a detectar, tendientes a responder inmediatamente a cualquier fraude que se detecte en una empresa. El escepticismo profesional, el requerimiento, el que es escéptico, es tener una mente cuestionante, es no creer en lo que le dicen, inclusive no le dan documentación y él cree no tener evidencia. Entonces, se requiere ciertos aspectos para tener escepticismo profesional. Por ejemplo, la NIA 200 establece en el apartado 15 que el auditor mantendrá una actitud de escepticismo. O sea, es incrédulo. O sea, por eso el auditor siempre es desconfiado, ¿verdad? Es desconfiado porque es escéptico, ¿verdad? Entonces, el auditor mantendrá una actitud de escepticismo profesional durante toda su auditoría. Esto reconociendo que, a pesar de su experiencia sobre la honestidad e integridad de la dirección, o de los responsables del gobierno de la entidad, él cree que a lo mejor ellos están cometiendo fraudes, a pesar de que el auditor cree y tiene conocimiento que el gobierno tiene honestidad, integridad, sin embargo, él siempre debe mantener esa actitud de escepticismo, diciendo, mire, esas personas aparentan ser buenos, pero a lo mejor están cometiendo fraude. Entonces eso le lleva al auditor a ser más investigador. Salvo que tenga motivos para creer lo contrario, el auditor puede aceptar que los registros y los documentos son auténticos. O sea, él ahorita con el tema de la virtualidad, ¿verdad? El trabajo home office,
ya la evidencia es un poquito cuestionante, ¿verdad? Porque muchas veces el auditor no tiene en su poder el documento físico original, sino que solo se la mandan escaneada. Entonces, esto tiene que ver mucho, salvo que tenga motivos para creer lo contrario. El auditor puede aceptar que los registros y documentos sean auténticos, ¿eh? Ahora, si las condiciones identificadas durante la realización de la auditoría llevan al auditor a considerar que un documento podría no ser auténtico o que los términos de un documento se han modificado, pero este hecho no se ha revelado al auditor, este llevará a cabo investigaciones detalladas. O sea, si durante la auditoría el auditor se da cuenta que hicieron modificaciones a ciertos documentos, que él tiene dudas que el documento no es auténtico, porque le dieron una fotocopia, entonces esto el auditor prácticamente lo lleva a hacer investigaciones más de fondo, más profundas, más detalladas. Cuando las respuestas a las indagaciones ante la dirección o ante los responsables del gobierno de la entidad son incongruentes, el auditor investigará dichas incongruencias. O sea, si el auditor tiene evidencia, por ejemplo, vamos a suponer que el auditor tiene evidencia de que la empresa tiene un préstamo bancario, ¿verdad? Y él por otras indagaciones, por otro lado, él determinó que la empresa tiene un préstamo bancario. Y usted va al estado financiero y se da cuenta que no hay ningún préstamo bancario registrado, ¿verdad? O bien que el auditor, por ejemplo, bajó sus ventas, ¿verdad? Depende de la empresa, o no, que la empresa incrementó sus ventas significativamente, pero la empresa no compró inventarios. No compró inventario y además se refleja un incremento en el inventario. Entonces, ¿cómo es que la empresa no compró inventario? Se incrementó el inventario. Ah, pero vendió más. Y entonces, ¿de dónde vino ese inventario? Entonces, a veces no hay congruencia entre lo que usted determine en un departamento o con otra persona respecto a la información que usted tiene por otro lado. O sea, no encaja, no. Entonces, eso le lleva a uno a ser más escéptico, ¿verdad? ¿De acuerdo? Entonces, jóvenes, aquí dice, la NIA 315 revisada requiere que se discuta entre los miembros del equipo del encargo y que el socio del encargo determine las cuestiones a comunicar a los miembros del equipo, ya, que no participen en la discusión. La discusión pondrá un énfasis especial en el modo en que los estados financieros de la entidad pueden estar expuestos a incorrección material debido a fraude, procedimientos de valoración y de riesgo y actividades relacionadas. Es al aplicar los procedimientos de valoración del riesgo y llevar a cabo las actividades relacionadas para obtener conocimiento de la entidad y su entorno, incluido su control interno, como se requiere en la NIA 315, revisa, el auditor aplicará procedimientos recogidos en los apartados 17 a 24 con el fin de obtener información para identificar los riesgos de incursión material debido a fraude. Muy bien, yo me quedo ahí. Por hoy, no sé si tienen ustedes alguna consulta que hacer, jóvenes, antes de abarcar, yo me quedé aquí en esta presentación. Me quedé en la... Lick, Sí, a la orden. disculpe, ¿cuáles son las NIA que se van a tomar en cuenta para esta unidad? Disculpe. Para los fraudes es la NIA 240. Y Solo para verificar el cumplimiento con leyes y regulaciones es la NIA 250. Entonces, Gracias, acá Lick. son dos NIAs, aquí está, miren, aquí está el programa. Esas son las bases de esta Sí. unidad. Sí, esas son las bases. La unidad número 8 ahí está. Y aquí abajo dice base técnica, la NIA 240 y la NIA 250 cabal. Ahí estamos, jóvenes. Así que me quedé en la lámina número 7 y tiene 21 presentaciones. Entonces, el próximo día de clase, que va a ser el día martes de la otra semana, mañana no tenemos clase. Entonces, el día martes terminamos con esa unidad y el día jueves ya solo va a ser repaso, porque sería nuestro último día de clase, porque si no estoy mal, el examen es el 15 de mayo. Aunque los exámenes arrancan la otra semana, si no estoy mal por ahí. Hay fechas ya establecidas, ¿verdad, jóvenes? Así que, si no hay ninguna otra duda, pues ahí estoy a la orden, jóvenes. Gracias, Lick. Buenas noches. ¿Cuándo sería la última clase, Lick? El jueves de la otra semana.
Muy bien, así Gracias, Lick. que la pasen bien, que tengan una buena noche, jóvenes, y hasta pronto. Gracias, Lick, que descanse. Gracias, Lick. Igualmente, Igual. Gracias, Lick. Feliz noche. Feliz noche, que igualmente, descansen. buenas noches.